Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 8, versículo 1 al 15. Vamos a continuar nuestra serie del libro de Mateo. Salimos del libro del Sermón del Monte y empezamos otra escena, otro proceso. Vamos a leer Mateo 8, del 1 al 15. Voy a leer los primeros 4 versículos nomás y luego vamos a desarrollar el tema, porque son tres grupos, o sea, 3 pasajes diferentes, pero sucedieron en el mismo día, por eso deben ser predicados el mismo día. Los 3 suceden el mismo día. Ahorita usted lo va a comprobar a través del texto. Dice así la escritura: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. He aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Padre, gracias por esta mañana, por tu palabra. Trae entendimiento del evangelio. Necesitamos tu evangelio en nuestros corazones. Como nunca antes la iglesia, Señor, requiere el poder de tu espíritu en un mundo caído, en un mundo que cada día es más reacio a Dios. Pero aún en medio de este mundo, Señor, tu palabra corre y es glorificada. Tu obra es avivada en medio de los tiempos, Señor, es dada a conocer a los hombres en todas las naciones, Dios. Pero tu obra perfecta solo sucederá por gracia en cada vida, en cada creyente, en cada escogido. Ayúdanos hoy a entender estos pasajes y edifica a los salvos y salva a los perdidos si hay en este lugar, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Autoridad de Jesús sobre la enfermedad. Autoridad de Jesús sobre la enfermedad. Es el tema de hoy. Vamos a continuar escudriñando el libro de Mateo. El capítulo 8 y el capítulo 9 narra las acciones del Señor y continúa donde termina el capítulo 4. Entonces vamos a 4:23 para conectarlo con este pasaje. Es decir, el Sermón del Monte es como un paréntesis que se hizo, pero el capítulo 8 y el capítulo 9 inicia ¿dónde? Donde quedó el capítulo 4:23. Tiene que estar atento porque el inicio de este sermón es como otro comienzo de la temática de Mateo para que no se vaya a perder. 4:23 dice: recorría Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Si usted es atento, en el Sermón del Monte no hubo milagros de sanidad, solo una predicación. Por eso digo que retoman el capítulo 8, versículo 1, donde quedó en capítulo 4, para que nos ubiquemos en un contexto bíblico. Dice que el Sermón del Monte, capítulo 5 al capítulo 7, el Señor habló, y en capítulo 8 a capítulo 9 el Señor actuó. Son 2 diferencias. Da un sermón, pero en 8 y 9 ahora muestra su poder a través de ¿qué? De acciones. No solo es Dios porque lo dice, sino también porque lo hace. Él no dice yo soy Dios, sino muestra que es Dios. Teniendo poder sobre la enfermedad, teniendo poder sobre los muertos, teniendo poder sobre los endemoniados, teniendo poder sobre el infierno. Ahí muestra que Él es Dios. O sea, no solamente habla, sino hace. El creyente en una medida, en una escala menor, debe ser así. No solo habla, sino que hace, que fue lo que aprendimos hace 8 días. No solo dice Señor, Señor, sino obedece a su Señor. La mayoría de los milagros en estos capítulos fueron para los judíos, a excepción de uno de los que vamos a mirar hoy. La otra semana miramos otra excepción, que es el de 8:5-13, del siervo de un centurión, es decir, de un gentil. Pero el resto de milagros que usted encuentra en esos 2 capítulos son para el pueblo ¿qué? Judío.
En los capítulos 8 al 9 de Mateo se acumulan 9 milagros divididos en 3 grupos. Cada uno y los 3 grupos, divididos en 3 grupos cada uno, perdón. Y los 3 grupos están separados por 3 secciones más generales en espacios largos. Hay 3 milagros de sanidad, hay 3 milagros de poder y hay 3 milagros de restauración. Son diferentes. La gente cree que es milagros y milagros. No, hay que saber qué hacía el Señor. Hay unos de sanidad, vamos a ver hoy esos. Hay otros de poder y hay otros de restauración. Dentro de 8 días creo que miraremos algunos de poder. En los milagros de sanidad el Mesías se presenta como el gran sanador. Cura la lepra de un leproso, cura la parálisis del el siervo del centurión o el esclavo del centurión, y cura la fiebre de la suegra de Pedro. Las 3 enfermedades tienen su analogía en el mundo moral. Escuche, las 3 enfermedades tienen su analogía con el mundo moral. La lepra aparece primero porque es el símbolo del pecado en el Antiguo Testamento. Ahora más tarde vamos a ampliar un poquito más esto de la lepra, ahorita que entremos a los puntos de hoy. Todo lo que estamos viendo acá de este capítulo 8 y que vamos a estudiar hoy fue anunciado por el profeta Isaías. Acompáñeme a Isaías 29 del 18 al 19. Isaías 29 del 18 al 19. Leo para ustedes. En aquel tiempo, dice el profeta, o sea, en este tiempo, 700 años antes, Isaías dice: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán. ¿En quién? En el Santo de Israel. Note que está profetizado lo que Jesús está haciendo allí en el libro de Mateo capítulo 8. Isaías 35, 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Se está cumpliendo la profecía de Isaías. 61:1 de Isaías. Usted debería saberse este versículo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Ese es el ministerio de Cristo que empieza en capítulo 4, se interrumpe con el sermón del monte, se retoma en capítulo 8 y es toda la obra de Cristo que vamos a ver hasta el final, antes de llegar ¿a dónde? A la cruz. Los 3 milagros detallados por Mateo que vamos a ver hoy tienen que ver con la con la curación de aflicciones físicas. En el tiempo del Nuevo Testamento la enfermedad era incontrolada y la ciencia médica como la conocemos no existía. Es decir, si te daba una fiebre te mataba. Y la fiebre no era como ahora, que una pastillita y todo eso y que se le subió la temperatura. No, la fiebre era una enfermedad grave en ese momento. Por lo general se debía a que el mal había llegado a su fin. Cuando se determinaba una fiebre alta era porque la persona ya se iba a morir, no tenía nada más que hacer. La gente se moría de fiebre, se moría de lepra, se moría de tuberculosis, se moría de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no había ciencia, no había medicina como era. Fuera fatal o no, la mayor parte de las enfermedades ocasionaban gran dolor y sufrimiento. ¿Qué hacía la gente enferma? Soportar la enfermedad. Algunos pasaban la enfermedad, otros se morían. Así de sencillo. A menudo las víctimas quedaban llenas de cicatrices o deformes, cojos o debilitados de cualquier otra manera para el resto de sus vidas. Es decir, si se sanaba, si se le pasaba la enfermedad por sí solo,
quedaba con ¿qué? Consecuencias. Hoy en día existen las mismas enfermedades, solo que tenemos ¿qué? Medicina, por gracia, por misericordia. Las plagas a veces acababan con pueblos, con ciudades, incluso con regiones enteras. La lista de enfermedades era larga y la esperanza de vida era ¿qué? Corta. Damos gracias a Dios por la medicina hoy en día. Cuando Jesús curaba, lo hacía con una palabra o con un toque, sin trucos, sin fórmulas y sin fanfarria, o sea, sin escándalo. No es como ahora que los falsos sanadores dicen que la gente se vaya para la casa y que después se sana. Y algunos cuentan esos testimonios que se fue y que a los 15 días se sanó. No, eso no existe. Era inmediato. Era el poder de Dios actuando porque era el Hijo de Dios hablando y tocando vidas. Y estamos seguros que si Jesús tocaba una vida, ¿esa vida qué? Cambiaba. O si no, usted no estaría acá. Usted está aquí porque Él tocó su vida un día de una manera ¿qué? Espiritual ahora. Dice, la curación era instantánea, sin periodos interminables de espera ni de restauración gradual. Ningún milagro de los que Jesús hizo fue gradual. Todos fueron ¿qué? De una. Sanaba de manera total, no parcial, por grave que fuera la enfermedad o la deformidad, por grave que fuera el endemoniado y por podrido que estuviera el muerto. Todo sucedía ¿qué? De una, porque era el poder de Dios. No solo sanaba, también resucitaba muertos, echaba fuera demonios. En los 3 milagros de Mateo, en capítulo 8, el Señor curó un leproso, un paralítico, una mujer con fiebre. Aparte del hecho en que cada uno de estos 3 milagros hubo sanidad, tienen otras características comunes que es lo que vamos a aprender. Primero trató con lo físico, que es importante para esta vida. Si hay personas enfermas hoy, pueden creer que el Señor sigue ¿qué? Sanando. ¿Cómo sana el Señor ahora? Con su palabra, con el poder de su palabra. ¿Puede el Señor sanar a través de una oración? Sí, todavía sigue haciéndolo. Opera conforme a la fe y conforme a su soberanía. Cada vez que Él obró en estas personas, detrás de eso, reveló su compasión por los que sufren en esta vida. Algo también que pasó en los 3 milagros es que fueron súplicas directas. El leproso se postró, el centurión rogó por la curación de su siervo y quizás Pedro le contó a Jesús que estaba enferma su mamá y fue a la casa. No fue por casualidad, la Biblia no nos lo dice. Creo que Pedro amaba a la suegra, creo que la amaba, para poder invitar al Señor a casa. Ahora vamos a ampliar un poquito qué pasó en esa casa y cómo era el proceso de esta mujer, que no nos dice el nombre, pero es la suegra más famosa de la Biblia. Bueno, porque quedó registrada allí. Y parece que era ¿qué? Una buena suegra. ¿Listo? Nada personal, las suegras son una bendición. La mía es una bendición. Gracias al Señor. En cada uno de estos milagros Jesús sanó porque las personas ¿qué? Suplicaron. Otro asunto es que Jesús actuó por su propia voluntad, a pesar de sentir compasión por las necesidades de los que estaban allí padeciendo y de las peticiones de ayuda. Él obró soberanamente. O sea, nadie lo influenció. Era su corazón que conocía la necesidad del leproso, la necesidad del paralítico y la necesidad de la suegra de Pedro. Y los 3 milagros, para terminar la introducción, también ministró las necesidades de alguien. O sea, no solamente sanó el enfermo, sino hubo otras personas que se beneficiaron. Recuerden que los leprosos quizás tenían familia. El centurión amaba a su esclavo y Pedro amaba a su suegra. Aparte de eso, creemos que era una mujer creyente, era judía, era creyente,
por la actitud que ella toma después del milagro. Y algo más, todo esto tenía un propósito y era confrontar los espectadores judíos, los líderes orgullosos y religiosos que estaban en ese momento enseñando al pueblo mal. Y para ellos, estas tres personas eran indignas. El leproso era nadie, el otro era un gentil y el otro era una mujer. Acuérdense en cómo piensan los judíos. Hay tres cosas que ellos nunca quieren ser: ni mujer, ni gentil, ni esclavo. Y esas tres personas son así. Vamos entonces a mirar los tres casos de sanidad de una manera diferente, pero unidos. Voy a hablar solo de los casos de sanidad y vamos a dejar de últimos la reacción de Jesús, que tiene que ver con nosotros. Entonces, primero vamos a tratar el milagro, la persona y todo lo que pasó allí, pero al final vamos a cerrar en el último punto con la actitud del Mesías, con ese corazón tan hermoso de Jesús. Versículo 1, cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. El primer punto o el primer milagro le titulé un hombre indigno, el leproso. Un hombre indigno, el leproso. Versículo 1 al 4. El capítulo comienza poniéndonos en contexto de lo que sucedió después que el Señor descendió del monte. O sea, después que predicó capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, dice Mateo que le seguía ¿qué? Mucha gente. O sea, era mucha gente la que le seguía. El Señor del monte, estas personas no le seguían porque le reconocieran como Mesías. Muchos de ellos habían escuchado los milagros que el Señor había realizado. Además, la autoridad con la que enseñaba no había sido vista en Israel. O sea, ellos tal vez, o lo más probable en ese momento, es que ellos todavía no entendían quién era este hombre llamado Jesús. Lo veían como un profeta. Sabían que era un profeta porque Jesús era profeta. Acuérdense que él era sacerdote, profeta y rey. Pero ellos lo veían más como un profeta, como un Elías, como un Moisés que se había levantado, porque Elías había hecho milagros, Moisés había hecho milagros, pero todavía no veían la deidad de Jesús, la divinidad del Cristo. Versículo 2. Aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces viene el hombre leproso y se postra ante él. La actitud de este hombre ya nos dice mucho. Note la actitud. ¿Qué dice la actitud? Se postró. O sea, no demandó, no dijo sáneme. No, él se postra, lo cual muestra una actitud ya en un corazón que está quebrantado por la enfermedad. Quizás lleva muchos años así. Por lo menos muestra necesidad del milagro. Por lo menos dice, realmente yo lo necesito. Si leemos con atención, el milagro no sucedió en público por las palabras del Señor en versículo 4. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie. O sea, no fue en público. Parece que el Señor desciende, mucha gente está con él, pero hay un momento solo con el leproso. Por el versículo 4 lo entendemos. No le cuentes a nadie. Ya te sané. Ve y preséntate al sacerdote. ¿Cumpla qué? La ley. Cumple la ley. Ve y obedece lo que sabes que dicen las escrituras, lo que has aprendido de Moisés. Ve y preséntate y presenta la ofrenda, pero no le cuentes a nadie. Imagínense la emoción del leproso para no contarle a nadie. Es difícil, pero el Señor le advierte, le dice: no le cuente a nadie. Esto nos da una situación, y es que fue un milagro personal, solitos los dos. Hablemos un poco de la lepra. La lepra comenzaba con dolor de cuerpo. Si le duele el cuerpo, no se asuste que esa enfermedad no está ahorita de moda. Bueno, solo aclaro eso. La lepra comenzaba con un dolor de cuerpo, manchas que se van volviendo rojas y luego blancas. Tienen un proceso de manchas en la piel y el entumecimiento del cuerpo. Es decir, el cuerpo se está pudriendo. El cuerpo se va a podrir.
Es una enfermedad degenerativa y dolorosa. Para la época no había enfermedad más terrible que la lepra, no había nada peor que la lepra. O sea, se podía enfermar de cualquier cosa menos de ¿qué? De lepra. La palabra raíz detrás de leproso es lepros en griego, significa escamoso. No como nosotros creemos hoy la palabra escamoso, ¿no? Sino una escama sobre la piel que se volvía como los pescados, así, una escama gruesa y huele mal, olía terrible. Es como la enfermedad terminal del cáncer cuando hace metástasis, que las personas empiezan a oler a feo, es triste. Hoy en día se conoce, la ciencia lo llama la enfermedad de la piel, y en el hebreo la palabra es zaraat, con la T primero, zaraat, significa enfermedad de la piel. Hoy en día le llaman la enfermedad de Hansen, la ciencia, pero no es muy común y no se ha demostrado que sea la misma lepra bíblica, que sea la misma lepra del tiempo de las escrituras, pero es lo más parecido. Hinchazones esponjosos, o sea, como gruesos, de tipo tumoral, acababan por desarrollarse en el rostro y el cuerpo. El bacilo, o sea, la bacteria, se volvía sistémico y afectaba órganos internos mientras los huesos comenzaban a deteriorarse. Sin ningún tratamiento en la antigüedad, el mal producía una debilidad que hacía a la víctima vulnerable a tuberculosis o a otras enfermedades. Es decir, afectaba las defensas, bajaba. Hay un testimonio de una persona que tenía lepra ya más adelante, en unos siglos más adelante, que alguien llegó a la casa de él y no podía abrir la puerta, y el leproso dijo que le ayudaba y se le cayó un dedo al leproso, pero no sentía. El leproso podría una rata comérsele el dedo en la noche y él no sentía, hasta el otro día se daba cuenta que no sentía, perdón, que no tenía ¿qué? Su extremidad, porque se entumecía. Es igual a cuando las manos se ponen demasiado frías y usted no las siente. Entonces a ellos se les pueden caer partes del cuerpo y no las sienten. Es duro, es muy triste. La lepra en las escrituras es una figura del pecado. Dejas de sentir. El pecado no te deja sentir. Estás perdiendo tu alma, estás perdiendo tu vida y no te dejas sentir. Te das cuenta mucho más adelante de todo lo que perdiste porque el pecado te comió, te carcomió como el ratón come una extremidad del leproso. El libro de Levítico capítulo 13 versículo 1, vamos allí para mirar más del leproso. Levítico 13, 1, o de la lepra. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote. Tenían que ser llevados ¿dónde? Al sacerdote. 14:57 de Levítico. Dice: para enseñar cuándo es inmundo y cuándo limpio, esta es la ley tocante a la lepra. El sacerdote determinaba si esta persona era leproso o no era leproso, si era limpio o no era limpio. ¿Quién determina si eres limpio hoy? El sacerdote todavía, Cristo. Él determina si estás limpio o no estás limpio. Las leyes de la lepra se regulaban para la sanidad, es decir, para que la gente no se contagiara, y la enfermedad iba reduciendo al ser humano y su cuerpo a una condición tan repugnante y terrible y repulsiva que terminaban aislados. Acuérdese lo que dice la palabra. Tenían que aislarlos. Aparte de eso, su ropa era raída porque se pegaba a la piel y no se la podían quitar. Si se la quitaban, se sacaban el pedazo de piel. Y aparte de eso, tenían que ponerse una campanilla y tenían que gritar: leproso, leproso, inmundo, inmundo.
Imagínate que tuviéramos que salir a la calle y decir adúltero, borracho, ladrón, mentiroso, chismoso. Eso es similar. Qué vergüenza, ¿no? Y fuera de eso una campana que todo el mundo se da cuenta cuando viene el chismoso, cuando viene el ladrón, cuando viene el adúltero, la inmoral, la chismosa. Es similar la vergüenza que tenían que vivir. Perdían su familia, eran rechazados absolutamente por la sociedad, y si hablamos de la élite religiosa, eran totalmente desalmados, podríamos decir, con los leprosos. Aparte de eso, no podían hacer nada por ellos, porque no tenían el poder del Espíritu Santo sobre su vida. Vamos a ver unas similitudes de la lepra con el pecado. La lepra comienza por dentro y el pecado también. No comienza por fuera. Cuando salen las erupciones o las manchas, es porque la persona ya está por dentro pudriéndose. Y cuando el pecado se manifiesta, siempre es porque está ¿dónde? Dentro. En segundo lugar, es una enfermedad repulsiva y detestable. Uno puede tocar la lepra y sentirla. El pecado es repulsivo y es detestable, y lo puedes tocar y lo puedes sentir. Son similares. Mire lo que dice Levítico 13:46. Levítico 13:46. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Todo el tiempo. Empecemos por ahí. O sea que el pecado, ¿qué hace? Aísla a la gente. Los lleva a vivir solos, aislados de los demás. En tercer lugar, es una enfermedad que separa a la persona de la familia de Dios, no solo de su propia alma y su propia vida que se encierra, sino separa específicamente de la familia de Dios. El leproso era tratado como si ya hubiese muerto, o sea, ya había perdido todos sus derechos en la sociedad. Era expulsado de la sociedad de Israel. Y en cuarto lugar, la lepra es una enfermedad incurable. El pecado es una enfermedad incurable. Es cierto que la lepra por lo general no era tan contagiosa. Habían exagerado un poco en decir que se contagiaba, pero la ciencia ha mostrado que no. Por lo tanto, de la exclusión de la comunidad se hacía primordialmente por razones ceremoniales, pero también por higiene, por su olor, por su aspecto. Entonces lo separaban del culto, de la casa del Señor. No era tanto porque los demás se contagiaran, sino porque su aspecto era feo y olía feo. Entonces lo tenían que separar, pero la excusa también era que de pronto ¿qué? Otros se contagiaban. Tal vez sí se contagiaba, pero en contacto muy cercano, pero ellos ya pasaban a otro nivel exagerando. El pecado es igual. Si te juntas solo con pecadores, tal vez se te pegue mucho pecado. Hay que apartarse porque para eso fuimos llamados. La lepra es la representación del pecado incurable que tenemos en todas las generaciones, que es el pecado. Solo Cristo podía sanar a este hombre. Solo Cristo puede sanar del pecado y sus efectos. Lucas capítulo 4, vamos a mirar allí. Ese es el paralelo de este pasaje. Lucas 5:12 dice: sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Lucas es más descriptivo, es médico. Acuérdese que Lucas es médico, él da un reporte más
Siempre que usted lea Lucas sobre las enfermedades, créale porque él era médico. Entonces él es más claro. Él no dice que tenía lepra, dice está lleno de lepra. Es decir, la lepra podía estar en un brazo, podía estar en una mano, pero parece que este hombre tenía todo su cuerpo ¿qué? Lleno de lepra. Marcos 1:40, los paralelos, los evangelios sinópticos siempre traen las mismas historias, algunos. Marcos 1:40, vino él a un leproso rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Marcos da un detalle más. Los otros dicen que se postró, Mateo dice que se postró, Lucas dice que se postró, que está lleno de lepra, pero Marcos dice se arrodilló. La súplica del leproso sería aún más lastimosa debido al tono de su voz, porque afecta a la garganta, afecta a las cuerdas vocales, porque se está pudriendo por todo lado y tal vez su voz no era muy clara y tenía que suplicar y clamar. La pérdida de la voz también era una característica de esa patética enfermedad. Entonces la situación del leproso es impresionante. Solo vamos a leer el versículo 3, ahora lo vamos a estudiar al final. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante desapareció, al instante su lepra desapareció. Vamos al segundo milagro, que es el centurión, un hombre respetado. Entonces tenemos un hombre indigno y tenemos un hombre respetado, un hombre que tiene autoridad, que tiene poder, que tiene gente bajo su cargo, versículos 5 al 13. Según los comentaristas, al observar los tres milagros sucedieron en un mismo día. Mire lo que dice versículo 16. Hoy vamos a ir hasta el 15, pero mire lo que dice versículo 16. Y cuando llegó ¿qué? La noche. Es decir, durante el día pasaron estos tres milagros y creo que hay otro que no vamos a mirar que está registrado en Juan, que también pasó en ese mismo día según las cronologías. Pero pasaron esos tres antes de que acabara el día de reposo, antes de que terminara. ¿A qué horas termina el día de reposo? A las 6 de la tarde. Comienza el viernes a las 6 y termina el sábado a las 6. Todo esto sucedió desde cuando él descendió del monte hasta antes de la sinagoga, porque ahora nos dice que cuando sale de la sinagoga, hasta la hora de la sinagoga, que va a llegar el final del día, que se va para donde la suegra de Pedro. De sanar a un leproso, el Señor es interrumpido en su camino por un centurión, un gentil, un oficial del ejército romano, al cual los judíos odiaban. Vamos a leer el pasaje para ponernos en contexto. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Vamos a ir lentamente para avanzar. Solo hasta ahí eso vamos a leer. Un oficial gentil, romano, despreciado por los judíos. Miremos Lucas capítulo 7. Lucas 7. Está ese pasaje. Acá dice, después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía entró en Capernaum. Aquí nos dice la ciudad. ¿Dónde era? Capernaum. Allá vivía Pedro, tenía la casa en Capernaum. Y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. No, que Lucas es más específico, ¿sí ve? Lucas ya sabe que está a punto de morir y que está enfermo. Mateo no nos da esos detalles. Vamos hasta ahí. Entonces, el centurión amaba a este niño, porque el término que se usa es niño. La palabra siervo es doulos, esclavo. Y hay una contradicción aparentemente en los dos relatos. Mateo dice que el centurión fue a Jesús. Lucas dice que envió a unos ancianos y que fueron a Jesús. Pareciera que fuera una contradicción, pero es imposible porque la Biblia no se puede contradecir. Entonces, para salir de ese enredo, vamos a mirar Mateo 27, 26 y no vamos a preguntar más si fue así o si fue del otro lado. Mateo 27, 26 nos aclara qué era lo que pasaba según la cultura allá. Mateo 27, 26.
Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Pilato soltó a Barrabás y azotó a Jesús. Pregunta, ¿quién azotó a Jesús, Pilato o los soldados? Los soldados. Entonces, en esa cultura, los siervos representaban ¿a quién? A su amo, a su jefe. Es decir, el centurión estaba representado por esas personas que fueron a donde Jesús, según Lucas. Y lo que está diciendo Mateo es que el centurión iba, pero iba en calidad ¿de qué? De representación. Es equivalente. Eso es como cuando un hijo de uno lo representa mal, siempre van a hablar mal de uno. O cuando un empleado de una empresa hace algo malo, hablan mal ¿de quién? De la empresa. Siempre pasa así. Entonces espero que quede claro y que usted no diga que la Biblia tiene contradicción. Lucas dice que está a punto de morir, Mateo dice que era paralítico gravemente, note las diferencias, atormentado. Aquí el que intercede por un milagro no es el enfermo, como el leproso que sí fue directamente a Jesús, sino un tercero. Pero se nos dice en Lucas 7:4, vamos a estar para allá y para acá. Lucas 7:4, por favor. En Lucas 7:4 se nos dice lo siguiente: ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo: es digno que le concedas esto. Note las palabras de los ancianos judíos, hablan bien, a pesar de que era un gentil, era digno de que se le concediera eso. Amaba la nación de Israel, dice el texto de Lucas, y había construido una ¿qué? Sinagoga. El versículo 5 dice: porque ama nuestra nación y nos edificó una ¿qué? Sinagoga. ¿Se ve? Algo que no hacía cualquier persona. Tenía las características de un hombre piadoso. Amaba a Israel, construyó una sinagoga y amaba a un enfermo. Tenía compasión. O sea, el centurión era un hombre, podríamos llamarlo, piadoso. El propietario común de un esclavo en esa época, fuera militar o civil, no tenía más consideración por su esclavo que la de un animal. O sea, los esclavos eran igual a los animales. Gallo, un experto en la ley romana, escribió que se aceptaba de manera universal que el amo poseía el poder de la vida y la muerte sobre su esclavo. Y otro escritor romano, llamado Varro, sostuvo que la única diferencia entre un esclavo y una bestia y un carro era que el esclavo hablaba. Así eran vistos los esclavos. La única diferencia era que ¿qué? Que el esclavo hablaba. Versículo 8, miremos en Mateo 8:8. Vemos la respuesta del Señor que miraremos al final. Mire lo que dice ahí. Respondiendo el centurión al centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. Perdón, versículo 7. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. No está ocupado, no está de mal genio, siempre tiene tiempo. La pregunta es si tú le has preguntado: Señor, ¿irías a mi casa? Y si espera la respuesta del Señor que diga: yo iré y te sanaré. Y al otro le dijo: ¿qué? Quiero hacerlo por ti. Una característica del centurión es que reconoce su indignidad. Dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy ¿qué? Digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Por qué dice eso el centurión? Porque él es un hombre bajo autoridad y él conoce el principio de autoridad. Él dice: si yo le digo a uno de mis soldados vaya, él va, y si le digo que venga, viene, y tú eres Dios. Y si tú dices que mi siervo se puede sanar, solo porque tú lo digas, ¿va a qué? A suceder. Di la palabra. Para el centurión bastaba la palabra de Dios, era suficiente para sanar. El Señor, al oír estas palabras en versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que aún en Israel he hallado ¿qué? Tanta fe. Es increíble que el Mesías se maraville de alguien que creía
de una manera sencilla porque no era judío, no era religioso. Tal vez no era como los otros que oraban 3 veces al día y diezmaban y hacían todas esas cosas. Lo que sí es seguro es que él había visto a Jesús. Era centurión, acuérdense. Y la guardia estaba pendiente de las cosas que estaba haciendo Jesús. Algunos especulan, dice que quizás él estuvo en la crucifixión también y sea de aquellos centuriones que se convirtieron después de que el Señor murió y resucitó. El leproso fue sanado con un toque físico y la palabra de Jesús. Este niño, esclavo, fue sanado por la palabra. No hubo toque físico, pero hubo algo más importante. ¿Qué? La fe. Dios sigue sanando, iglesia, si hay enfermedad. Solo pide una cosa, ¿qué? Fe. No está pidiendo nada más. ¿Tienes fe? Versículo 11. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Viene una exhortación al pueblo de Dios. El término que usa la palabra ahí cuando dice vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán, el término se sentarán, es decir que participarán de las mismas bendiciones de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esos muchos que vendrán del oriente y del occidente no es otro que la inclusión de ¿quién? De los gentiles al pueblo de Dios, al pueblo de Israel espiritualmente. Y luego viene la otra parte cuando dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, muchos de los judíos que creían en Dios, creían en Jehová, no iban a ir a la salvación. Van a ser excluidos, dice, a los hijos del reino. Se está refiriendo a los judíos que creían en ese momento en Dios. Tal vez ellos creían que eran hijos del reino, pero no aceptaron a quién, al rey. Si no aceptas al rey, no eres hijo del reino. Puedes estar en el reino quizás temporalmente, Señor, temporalmente, pero al final vas a ser excluido del reino. Versículo 13, como creíste se ha hecho. Y hagas esta pregunta, iglesia, ¿cómo crees tú? ¿Estás esperando evidencias para creer que el Señor está en tu vida? ¿O puedes confiar en el poder de Dios para sanar y libertad de la enfermedad incurable que se llama ¿qué? Pecado? Vamos a la tercera, una pariente. Le puse así, una pariente. Versículo 14 y versículo 15. Vino Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y ¿qué? Les servía. Pasemos al tercer milagro. Vimos a un hombre indigno, leproso, vemos a un hombre digno y ahora vemos a una pariente X. Puede ser tu pariente, ¿no? Pasamos a ese milagro de la suegra de Pedro. Mateo dice que el Señor entró en la casa de Pedro. Vamos a Lucas 4:38 a ver qué dice el médico. La visita del médico siempre para los enfermos es importante. El diagnóstico. Lucas 4:38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre. Note que él es más detallista. ¿Sí ve? ¿Qué dice Mateo? Vino a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en la cama con fiebre, normal. Pero Lucas, es médico, estudió para eso. Gran fiebre, él dice, uy, la fiebre tal vez podría haber muerto esta mujer si no llega el Señor. En Lucas 4:38 nos dice de dónde viene.
Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. Ya se cerraba el día de reposo porque el día de reposo terminaba ¿dónde? En la sinagoga. Él salió de la sinagoga, se fue para la casa de su discípulo, tal vez para descansar de un día tan ajetreado, de tantos milagros que hacía. Era casa de Pedro que quedaba en Capernaum. Y mire lo que dice Marcos 1, 29, 30. Qué bueno estudiar las escrituras claramente para saber todos los detalles. Marcos 1, 29, 30 da detalles. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. ¿Sí ve? Más detalles. No fue que Jesús fue solo, iba con los mismos de siempre, Pedro, Jacobo, Juan. Andrés, ¿por qué Andrés aparece aquí? Pues porque ese hermano de Pedro vivía en la misma casa, era soltero, no se había casado, estaba allí con Pedro, con su hermano mayor. No es malo, tranquilo, estaba ahí. ¿Sí? No sabemos si se casó después, pero en ese momento Andrés no es casado. Él está en la casa donde vive Pedro con la esposa y la mamá. Tampoco es malo si la mamá vive, si se comporta cristianamente. Bueno, tampoco es malo, sí, pero que sea cristiana, que sea santa, como era esta mujer, porque a veces uno se va a los extremos, pero estamos hablando de personas salvas por el Señor Jesucristo. Este verso también nos dice que Pedro era casado, no necesita leerlo. Si tiene suegra, era casado. ¿Listo? Es importante notar el versículo 15. Vamos a mirarlo detalladamente. Le voy a dar un minuto para que alguien mire y se ve un detalle raro, me lo cuente y le puedo hasta regalar un libro si logra ver lo que yo tengo escrito acá. Y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. Mire si ve algo ahí que diga es interesante. Todo es interesante, ¿no? Pero solo estudiando uno lo puede ver. Entonces Pedro era casado y el versículo 15 tiene varias cosas que llaman la atención. ¿Alguien quiere decir algo o continúo? Señor. Hablando. Bien, está bien, es cierto, pero no es lo que tengo acá. También está ahí, ahorita lo voy a compartir. Es gramatical. Hay 4 i. Hay 4 i. Dice, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Eso se llama una conjunción, gramática tercero de primaria. ¿Listo? Una conjunción. 4 veces aparece la conjunción. ¿Qué pasa cuando un texto tiene todos esos detalles? Está llamando la atención del lector a cada frase, a que le ponga un detalle a cada frase. Entonces vamos a ver, y tocó su mano, sí, dice, y tocó su mano, algo prohibido por el legalismo judío. No se podía tocar los enfermos, por la ley no se podía tocar, y menos una mujer. No se podía tocar una mujer, menos un rabino, y menos la suegra, y menos un sacerdote. O sea, no podía. Para ellos era, o sea, esos eran intocables. O sea, ellos tocar a una mujer era pecado. Y de una vez la ley los condenaba. ¿Y qué dice? Tocó su mano, algo prohibido por el legalismo judío. Y la fiebre le dejó. Es decir, fue al instante, no a las 2 horas, al instante. Tan pronto él la toca, al instante la fiebre le deja. Y ella se levantó. ¿Por qué se levantó? Cuando se siente curada, inmediatamente se levanta. O también hay probabilidades que él le haya dado la mano y le haya dicho, levántate. Y la haya sanado como lo hizo en muchos milagros. Y les servía. En el original griego, en la traducción original del griego dice, y le servía. Es lo mismo, tranquilo, no se preocupe. Y les servía es lo mismo y le servía. ¿Por qué? Porque el que le sirve a Jesús, le sirve a los demás. Si no le sirves a Jesús, no le sirves a nadie. ¿Sí ve que es lo mismo?
pero en el original dice y le servía. Ahora, acá hay una verdad interesante para nosotros. Somos salvos y somos sanos para servir, no para dormir. Ella se levantó y empezó a servir. ¿Cuántos días después del discipulado, después de la escuela, después de la membresía? No, instantáneamente le servía. Notemos que hay tres personas que para la cultura judía eran motivo de odio y de menosprecio: un leproso, un centurión gentil y una mujer, lo cual muestra el corazón compasivo del Señor y lo cual muestra que el evangelio es para todo tipo de persona. Cuarto y último, la respuesta de Jesús a cada milagro. Vamos a mirar quizás lo más importante del sermón: la respuesta de nuestro amado Mesías a cada uno. Versículo 3, la respuesta al leproso. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Rompe todas las normas. Nadie podía tocar al leproso porque pues era inmundo. Era el rechazado, el herido, el abatido, el solo. Acompáñeme a Isaías capítulo 53, versículo 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestra paz. El castigo, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos ¿qué? Nosotros curados. Solo quiero hacer una observación de esos dos versículos detalladamente. En el 3 dice que él sanó nuestras enfermedades, pero inmediatamente, perdón, en el 4, pero inmediatamente termina el 4, en el 5 habla de los pecados. Es decir, la enfermedad está asociada ¿a qué? Al pecado. La enfermedad está asociada al pecado. El Señor quiere quitar la lepra que ha estado destruyendo el corazón del leproso, el suyo y el mío. Él quiere quitar la lepra en esta mañana de los leprosos espirituales que somos nosotros. Quiere, tenga en cuenta eso, quiere. El leproso le pregunta: ¿quieres? Si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor no dice que puede, dice quiero. El puedo está implícito. Quiero y puedo. Y soy el único que puedo hacerlo hacia ti. Al instante desapareció su lepra. Dios obra poderosamente. No son 50 años después de recibir a Cristo que te libra del pecado. Bueno, es ahora donde Dios está obrando, es ahora donde su palabra es viva y eficaz, es ahora donde su palabra llega al pecador para salvarle y para levantarle. Tal vez nadie tenga lepra física aquí, pero la pregunta es si hay lepra en el corazón de nosotros. Y creo que siempre hay algo para limpiar y algo para restaurar. Versículo 7. Jesús le dijo: yo iré y ¿qué? Le sanaré. El Señor descendió para revelarse a los hombres y solo Dios podía hacer esa clase de señales. Su humildad no toma en cuenta que estas personas son rechazados de la sociedad. Su humildad no toma en cuenta que podría contaminarse con el leproso y que un judío no podía entrar a la casa de un gentil. Él no toma en cuenta que el que hace la petición es un centurión romano que quizás más adelante tendría que ver con algo de la cruz. Pertenece al ejército romano y es el ejército que lo va a custodiar hasta la cruz. Su amor va más allá. Yo iré y le sanaré. ¿Jesús fue? No. Fue de la misma manera como va a nuestros corazones y a nuestras casas hoy, en el poder
de su palabra. Es la obra del Espíritu Santo en el poder de la palabra de Cristo que la toma y va y sana al niño, va y sana al esclavo, mostrando así su amor. Pero también Jesús está diciendo: yo iré a la cruz y te sanaré. Y yo iré a la cruz y moriré por ti, y habrá libertad, como hablábamos esta mañana, de nuestros pecados, para que nosotros no seamos condenados. El centurión reconoció la autoridad en él, pero el Señor no se aprovechó de ello. Él vio una fe sencilla. Él no se aprovechó de que el otro dijo: tú eres más autoridad que yo, ni le dijo: haga esto, ni usted tiene que hacer esto, tiene que darme esto. No, simplemente vio una fe sencilla. Finalmente, aunque la Escritura no lo dice, sabemos que el amor del Señor por Pedro fue especial siempre. Aquí no dice la Biblia cuánto amaba Jesús a Pedro, pero el libro de Juan nos dice cuánto lo amaba. Es al único que le pregunta a Pedro: ¿tú me amas? 3 veces le pregunta para restaurarlo de su falta de haberlo negado 3 veces. El Señor Jesús no fue allí por casualidad. Él sabía que la suegra de Pedro estaba enferma. Él sabía que Pedro amaba a su suegra, y él sabía que su suegra era una mujer fiel, una mujer piadosa. Fue allí intencionalmente. Recordemos que todo lo sabe y todo lo ve. No necesitaba que lo invitaran. De pronto Andrés le dijo: Señor, ¿puedes pasar a casa? Pero lo más probable es que él tomara la iniciativa y dijera: vamos a tu casa, está cerca, quiero descansar, tal vez. Pero él sabía que la suegra estaba enferma. ¿Cuánto amaba Jesús a Pedro? Lo mismo que te ama a ti y lo mismo que me ama a mí. ¿Sí sabían eso? No lo amaba más. No amaba más a Juan, no amaba más a Pablo. A cada alma lo ama igual. Si no lo hace así, no fuera Dios. No sería el Dios en el que nosotros creemos. Por eso es nuestro Dios, porque no hace acepción de personas. Solo que tú no eres Pedro, pero nos ama igual. Y nosotros no somos Juan, pero nos ama igual. Más imperfectos todavía, entonces deberíamos valorar más ese amor que tenemos de Él. La actitud de la suegra muestra que era una mujer piadosa. Lucas dice que al instante ella le servía en 4:39. Ahora la pregunta final es: ¿cuál es nuestra respuesta a la obra de Jesús por nuestra salvación? Por su cuidado, por su protección, por su provisión. Ellos recibieron un milagro físico. Nosotros recibimos el mayor milagro que el Señor haya hecho, que es la salvación. ¿Es una respuesta de costumbre? ¿O se te ha adormecido el alma como la lepra? Adormece el cuerpo y te están partiendo el alma. O se te está adormeciendo el alma y ya no sientes lo mismo que sentías por Él como cuando empezó tu vida cristiana. Es un llamado a entender que la vida cristiana debe ser igual siempre, aunque las circunstancias no sean igual siempre. Tal vez te olvidaste que eres un leproso que encontró pan y ahora no lo compartes con nadie. Que eras un paralítico que no caminabas y ahora puedes caminar. ¿Y a dónde puedes caminar? Al altar, a su presencia. Tal vez nos olvidamos que estábamos a punto de morir y de ser condenados, para algunos literalmente, como mi vida, y tal vez nos olvidamos de eso. El milagro más grande, iglesia, es la salvación. No se compra. Va más allá de una lepra, de una parálisis, va más allá de un afecto como el de la suegra de Pedro. Dios nos ayuda a permanecer sensibles ante la necesidad de este mundo, de escuchar que hay esperanza, que hay vida en el Señor y que Él quiere y puede salvar. Amén. Ponte sobre sus pies y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Luego recogemos la ofrenda. Medita en las palabras de Jesús: yo iré y te sanaré. Y yo quiero
se limpió y a la suegra le dio tal vez la mano y la levantó y ella fue sana de la fiebre.